Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, pues nuevamente teniendo el gozo de meditar en la palabra de Dios, algo que todos nosotros debemos hacer diariamente. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 6 nos habla que de día y de noche, al acostarnos, al levantarnos, yendo por el camino, tenemos que meditar en la palabra de Dios y tenemos que hablarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es un mandato de Dios, es una exigencia de Dios ir a la bendita palabra de Dios todos los días. Ahí lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Y bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Este nuevo tema, queridos hermanos, nos va a ayudar para no vivir una religión. ¿Y a qué nos referimos con no vivir una religión? Porque muchas veces tenemos el ejemplo de los fariseos que tenían mucho conocimiento de la palabra pero no la ponían en práctica. Y cuando yo tengo conocimiento de la palabra pero no la vivo, no la pongo en práctica, yo estoy viviendo una religión. ¿Sí? Y recordemos, queridos hermanos, que Dios no quiere que tengamos una religión, sino Él quiere que tengamos una relación directa con Él, con el Padre, a través de su bendito Hijo Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, amigos en Cristo, hoy este tema tiene por nombre: por sus frutos los conocerás. Y eso dice la palabra de Dios. Y vamos a poner un ejemplo. Es como si tenemos una carrera de los 100 metros planos. Y de repente vemos ahí a uno de los atletas, grande, fuerte, perfectamente vestido, unos zapatos último modelo con la más alta tecnología, fuerte, fornido, y decimos, no, pues qué bárbaro, va a ser el campeón. Y de repente vemos ahí otro corredor bajito, chaparrito, flaquito, pues quizás no con las mejores ropas ni con los zapatos último modelo, y nosotros decimos, no, pues este de seguro queda en último, y ándale que comienza la carrera y el bajito, chaparrito, queda en primer lugar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí lo que importa, pues no es tanto el traje, el zapato último modelo, quizás el tiempo que tenía este atleta en el atletismo, practicando los 100 metros planos. Ahí lo que importa es el tiempo, el más corto tiempo en el cual se recorran esos 100 metros planos. Y entonces ganó quien menos se pensaba. Entonces, aquí a lo que nos referimos es que no importa la denominación a la cual nosotros pertenecemos, que hay muchas denominaciones hoy en día en el cristianismo, no importa a qué denominación nosotros pertenezcamos, lo que importa es nuestro fruto, un fruto apegado a lo que dice la palabra de Dios, no un fruto al compararnos con las demás personas, porque siempre vamos a salir victoriosos, siempre va a haber alguna persona, ¿verdad?, con la cual podamos salir avantes al compararnos con ella. No, con quien tenemos que compararnos es con la palabra de Dios. Y el dar un buen fruto no es algo opcional, no es algo que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Jesucristo para ser juzgados, Él nos diga, ¿y tu fruto? Bueno, pues es que no tuve tiempo, estaba muy ocupado, bueno, y que nos dé palmaditas Jesucristo y le diga, bueno, no te preocupes, entra en el gozo de tu Señor. Eso no va a suceder. Vamos viendo qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Y nos vamos a ir, queridos hermanos, al Evangelio de Mateo capítulo 7. Recordemos que estos tres capítulos del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, son muy importantes para conocer realmente la interpretación que Jesucristo le da a la ley. ¿Sí? Entonces, Mateo capítulo 7, y vamos a ir al versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15, hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver qué nos dice a usted y a mí la bendita palabra de Dios. Y dice así, dice, guardaos de los falsos profetas. Quizá usted puede ver un profeta con su Biblia nueva y perfectamente bien vestido, ¿sí? Y ser un falso profeta.
sea, vamos a ver. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Vestido de oveja, pero de la mejor oveja que usted se puede imaginar. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Sí, recordemos que el enemigo se disfraza, engaña, miente, saca de contexto la palabra de Dios y se aprovecha de que muchos de nosotros no somos constantes en la meditación de la palabra de Dios. Dice versículo 16, dice Jesucristo, aquí es Jesucristo quien habla. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, fíjese lo que dice aquí Jesucristo en el versículo 19, y es Jesucristo quien habla. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, esto que me dice a mí, que le dice a usted, que yo forzosamente tengo que dar un buen fruto en mi vida. Y vamos a ahondar un poco a qué se refiere con dar un buen fruto, ¿verdad? Porque si yo, como hijo de Dios, no doy un buen fruto, yo voy a ser cortado y voy a ser echado al fuego. Es lo que dice la palabra de Dios. Es claro. ¿Sabe usted, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, que la palabra fruto aparece 245 veces en la Biblia? 245 veces aparece la palabra fruto. Entonces es algo importante, es algo de lo que Dios da muchos ejemplos y de lo que Dios se vale para que nosotros entendamos, porque toda su creación, toda la creación de Dios da un buen fruto. Claro, lo que no ha sido contaminado por Dios. Pero el hombre, su máxima creación, muchas veces damos un mal fruto. Vea usted lo que hoy estamos viviendo, vea usted la maldad, la inmoralidad, vea usted la ignorancia de los principios de la palabra de Dios. Vea usted hoy cómo está el mundo. Hoy el mundo está de cabeza. Vea usted esta pandemia. Es la contaminación que el hombre ha hecho del mundo entero. Entonces, nosotros forzosamente necesitamos medirnos por el fruto. Y usted preguntará, bueno, ¿y desde dónde aparece esa palabra fruto? Pues desde la creación. Vamos al libro de Génesis. Porque todo lo que Dios ha creado da un buen fruto, a excepción de su máxima creación, que es el hombre, la mujer. Y como Dios nos ha dado libre albedrío, entonces muchas veces nosotros nos desviamos y damos un mal fruto. La pregunta obligada para usted y para mí es, ¿cuál es hoy mi fruto? ¿Tengo yo un buen fruto? Y si mi respuesta es que mi fruto no es bueno, entonces yo voy a ser cortado y voy a ser echado al fuego. Así de fácil y así de sencillo. La palabra de Dios es clara. Y recuerde que no se trata de qué tanto conocimiento tengo yo de la palabra de Dios o qué tanto tiempo tengo en el conocimiento de la palabra de Dios. Se trata de mi fruto. Porque el mejor ejemplo de esto son los fariseos. Los fariseos eran quienes más conocían de la palabra de Dios, pero no la vivían. Y Jesucristo les dice ahí en Mateo 23 y en muchos pasajes del Nuevo Testamento, les dice sepulcros blanqueados, raza de víboras, muy adornados y muy bonitos por fuera,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Entonces, forzosamente yo tengo que dar un buen fruto si verdaderamente soy hijo de Dios. Aquí Jesús no da opción. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y esto también lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Entonces yo tengo que preocuparme y sobre todo ocuparme en dar un buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, que realmente en mi vida se manifiesten los frutos del Espíritu Santo que vienen ahí en el libro de Gálatas, capítulos 5. Se debe de ver el amor de Dios en mi vida, reflejado en mi prójimo, ¿sí? Y recordemos que Jesucristo nos dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Entonces, ese buen fruto se debe de ver manifestado también en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y recordemos que nuestro único y mejor ejemplo es Jesucristo. Podemos aprender de todos los personajes de la Biblia, porque también podemos ver que todos cometieron errores. Por eso nuestro mejor y único ejemplo debe de ser Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, que murió y resucitó al tercer día. La victoria de Jesucristo fue completa. Por eso cuando Jesucristo entregaba su espíritu al Padre, Él dijo, consumado es. O sea, toda la redención, todo lo que Jesucristo tenía que haber hecho, haberle quitado el mando del pecado y de la muerte al maligno, todo se cumplió para darnos una vida nueva y abundante. ¿Sí? Entonces vamos al libro de Génesis para ver desde cuándo, desde dónde aparece esa palabra fruto. Y vamos al libro de Génesis capítulo 1. En el primer capítulo del primer libro de la Biblia sí habla de la palabra fruto. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Sí? Desde el versículo 11 nos habla de ese fruto, pero vamos a ir a los versículos 27 y 28 para tener una mejor comprensión. Dice así la palabra de Dios, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Se fijan, es un mandato, es una orden desde la creación del hombre y la mujer. ¿Sí? Esto no es de Cristo para acá. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer les dijo, fructificad, dad frutos, multiplíquense. Dice versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Entonces vemos que es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios dar fruto. Toda su creación da fruto, se multiplica, a excepción del ser humano, que en ocasiones damos un buen fruto, en ocasiones damos un mal fruto. Vea usted la contaminación de este mundo. Vea usted la inmoralidad. Vea usted cómo la mayoría de los pueblos y naciones no siguen la palabra de Dios o viven una religión, pero no viven los principios de la palabra de Dios. Entonces, forzosamente yo tengo que dar un buen fruto y multiplicarme también espiritualmente
hablando, como hemos comentado en otras ocasiones. ¿A cuántas personas he yo ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les he evangelizado, les he hablado del Señor? ¿A cuántas personas les he dado mi testimonio? ¿Cuántas personas hoy están consolidadas en alguna iglesia? Sí, dando ese fruto que Dios demanda, que Dios me haya utilizado para ganar esa alma. Entonces, si yo tengo un cristianismo de domingo, que es muy bueno ir los domingos a la iglesia, los días en los que haya servicio, pero si yo solamente vivo un cristianismo de domingo y todos los demás días de la semana, yo no abro mi boca para compartir la palabra de Dios, para hablarle a otro, pues ¿realmente reflejaré a Cristo? ¿Realmente vivo la vida en Cristo? ¿Realmente Jesucristo vive y reina en mi vida? ¿O me he enfriado y he vivido un cristianismo de domingo? Y si es así, entonces yo tengo que reflexionar, tengo que meditar y tengo que volver al camino. Recuerde que el tema pasado, sí, veíamos también la necesidad de hablar a otros de la palabra de Dios. Es parte de la gran comisión. Pero muchas veces nos vamos enfriando, hacemos un Dios a nuestra manera y entonces pues verdaderamente no reflejamos a Cristo. Nos vamos deslizando, nos vamos enfriando y realmente no cumplimos con la gran comisión internamente y externamente. Porque toda la palabra de Dios habla de la exigencia, del mandato, de la orden de dar un buen fruto. Por eso dice Jesucristo que todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego, seas de la denominación que seas. Eso dice la palabra de Dios. Y queridos hermanos, vamos a la bendita palabra de Dios. Quizá ya lo hemos escuchado en Mateo capítulo 13, versículo 18. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir intercalando un poco Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios, ya vimos, desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del fruto. Entonces es muy importante que meditemos en el fruto que yo hoy estoy dando. ¿Vivo una religión o vivo la palabra de Dios? Entonces, Mateo capítulo 13, vamos a comenzar a leer en el versículo 18. Y es cuando Jesucristo explica la parábola del sembrador. Ya hemos escuchado quizás algunas veces la parábola del sembrador. Vamos desde el versículo primero para tener más contexto. Nos vamos aquí al capítulo 13, vamos a comenzar en el versículo primero. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, para que la gente comprendiera, con ejemplos. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Es el segundo ejemplo. Una cae en el camino, llegan las aves, se la comen. Otra cae en el empedrado, pero por no poder echar raíces, se seca por el sol. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el cuarto ejemplo dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto dice Jesucristo. Usted podrá decir, bueno, pues hay una que cayó en buena tierra, yo soy esa buena tierra. Vamos a ver, porque Jesucristo después
explica el significado de esta parábola. Vámonos al versículo 18, aquí de Mateo capítulo 13. Y dice así, dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Dice versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjese, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y muchas veces nosotros no comprendemos la palabra de Dios quizás a la primera vez, a la segunda vez, pero nosotros si perseveramos sabiendo que es un mandato de Dios meditar en su palabra, Dios a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo nos va a ir dando el entendimiento de su palabra para ponerla en obra y en práctica para lo que hoy estamos viviendo. Porque la palabra de Dios es para lo que hoy estamos viviendo, porque la interpreta el Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice, aquí están todos los ejemplos. Aquí es Jesucristo quien habla. Dice, pero es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es el segundo caso. Y vamos viendo cómo es mi vida. Quizás voy al domingo, a la iglesia, me gozo, me toca la presencia del Espíritu Santo que ahí se manifiesta. Gloria a Dios, salgo gozoso, salgo con ánimos, con nuevos proyectos. Pero llegando a la casa empiezan los pleitos, empiezan los problemas, empiezan las palabras altisonantes, ¿sí? Empieza la música mundana y el Espíritu Santo se contrista y realmente apagamos nosotros mismos la presencia del Espíritu Santo y ya el resto de la semana es como de la secreta. Oramos un ratito y otra vez vienen los pleitos, las contiendas, las palabras altisonantes, el celular, cosas vanas, cosas mundanas, cosas que no le agradan a Dios, antivalores, etc. Entonces, eso no es un buen fruto. Estamos viviendo una religión. No vivimos la palabra de Dios. Hay que tener cuidado para no ser engañados. Por eso la palabra de Dios nos abre los ojos. Por eso insistimos tanto. Vaya usted a la palabra de Dios. Vaya usted a la palabra de Dios para ver usted qué encuentra. Vamos al otro ejemplo, versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da buen fruto. El trabajo, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Y el trabajo, vamos a suponer, los domingos no fallo en la iglesia, ahí estoy, gloria a Dios, pero realmente mi Dios es el dinero, mi Dios es el trabajo. En mi trabajo no le comparto a nadie de la palabra de Dios, no gano almas para Cristo. Realmente mi felicidad está puesta en el dinero, aunque yo diga lo contrario. Por eso dice Jesucristo, por tus frutos serás conocido. Y de repente puede ser que no tenga tiempo para ir a la iglesia, por algo del trabajo, porque estoy cansado, menos a los cultos entre semana, menos a edificarme de los videos, de las palabras, de exhortaciones de la palabra de Dios, porque pues llego cansado del trabajo, hay que ver el televisor, hay que descansar un poco. Entonces aquí lo dice, los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo hacen que esa palabra no dé fruto, aun cuando pensemos
que por ir los domingos a la iglesia, que por decir gloria a Dios entre semana, estamos cumpliendo, y no es así. No es así, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo. Hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ir, hay que ver qué demanda la palabra de Dios. Hay que ver la gran comisión. Y no se trata de que usted todo el tiempo deje de trabajar, no. No, pero que realmente usted se sienta lleno del Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en su vida, que su pasión sea Dios, que su pasión sea la palabra de Dios, que su pasión sea ganar almas para Cristo y no las cosas del mundo. Recuerde lo que dice la Escritura, que el que se constituye amigo del mundo automáticamente se convierte en enemigo de Dios, porque con Dios no hay medias tintas. Nosotros estamos acostumbrados a las medias tintas, a la tibieza. Estoy bien con Dios y estoy bien con el mundo. Quedo bien con Dios y quedo bien con el mundo. Eso es imposible. Si usted trata de quedar bien con el mundo, automáticamente se convierte usted en un enemigo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. ¡Ay, qué exagerado! Bueno, es que es lo que dice la palabra de Dios. Créame que yo quisiera creer en otra cosa, porque todo sería vida y dulzura. Pero yo necesito creer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, pero en un evangelio completo, no sacando algunos versículos que agradan a mi carne, ¿verdad? Que agradan a mi vida de la palabra de Dios. Hay que leer todo, ¿qué dice todo? ¿Verdad? Para no llevarnos sorpresas cuando estemos en la presencia de Cristo. Y usted puede decir, pero pues ¿cuáles sorpresas? Pues yo creo en Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Cuál sorpresa puedo tener yo cuando llegue a la presencia de Cristo? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 7, ¿qué le parece? Nos vamos a regresar a Mateo 7 un poco, para ver si hay sorpresas o no hay sorpresas. Por eso es importante leer la palabra de Dios toda completa, que nos alumbra, que nos ilustra, que nos impide caer en falsas enseñanzas, ¿sí? Que agradan a la persona, pero no agradan a Dios. Fíjese aquí, precisamente después del versículo 20, que leímos al principio, donde Jesucristo nos dice en Mateo 7, dice versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Versículo 21, aquí hay un pequeño versículo que dice, nunca os conocí. Vamos a ver de qué se trata. Usted piensa, no, pues una persona malvada que nunca quiso entregarle su vida a Cristo, que se negó a creer. Vamos a ver qué dice. Dice versículo 21, dice, aquí quien habla es Jesucristo, de nueva cuenta, dice Jesucristo, lo aclara. Jesucristo siempre explicaba todo perfectamente, iba al fondo para que no quedara duda. Dice Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, gloria a Dios, aleluya, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se fija? Por eso hay que leer todo. Debemos de tener un cristianismo de un evangelio completo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese lo que dice el versículo 22. O sea, Jesucristo siempre iba al fondo, porque Jesucristo sabe lo que nosotros pensamos, lo que hay en nuestros corazones. Él veía las dudas, él veía los pensamientos de quienes lo estaban escuchando y daba más a fondo la explicación. Dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Pues el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Usted cree que una persona que profetiza en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús echa fuera demonios y en el nombre de Jesús hace milagros, usted piensa que es alguien que no lo conoce a Cristo, que no sabe, desde que usted sabe que es alguien que rechaza sí, el conocimiento de Cristo, que no sabe quién es? ¿Usted cree que es alguien que no le ha entregado su vida a Cristo? Fíjese, profetiza en el nombre de Jesús. Echa fuera demonios en el nombre de Jesús.
Hace milagros en el nombre de Jesús. Es alguien que conoce a Jesús. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Fíjese lo que dice versículo 23. Dice Jesucristo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí me dice la palabra de Dios que sí va a haber sorpresas cuando estemos en la presencia de Cristo. Por muchas falsas enseñanzas que solamente nos hablan de victoria, pero no nos hablan de la cruz de Cristo. No, pero es que Cristo ya pagó el precio. Sí, pero también Jesucristo nos dice, por eso les digo, hay que leer toda la Biblia, no solamente algunos versículos. Jesucristo nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. O sea, no hagas lo que tú quieres hacer, haz lo que yo quiero hacer. Toma tu cruz y sígueme. O sea, carga lo que cada día debemos de hacer para reflejar a Cristo. Dice, toma tu cruz y sígueme. Pero queremos la resurrección nada más sin la cruz. No queremos ningún sacrificio porque decimos es que Cristo ya murió por mí en la cruz. Claro, por supuesto para darnos salvación. Pero Jesucristo también está escrito, también dice la Escritura. Sí, que por sus frutos serán conocidos. ¿Sí? También dice la palabra de Dios que por el fruto yo voy a ser conocido, que tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo día con día. También dice eso. Por eso hay que leer toda la palabra de Dios, porque las falsas enseñanzas se basan solamente en sacar de contexto algunos versículos que agradan a mi vida y que hay un cero compromiso con el Señor. Entonces, por eso le digo, vaya a la palabra de Dios, léala completa para ver usted qué encuentra. Entonces esto nos dice que sí hay sorpresas, de muchas personas cuando estén en la presencia de Cristo y que Cristo dice, nunca conocí, porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo va más allá, porque muchas personas pensaban, bueno, pues no hay problema, gloria a Dios, Señor, Señor, aleluya. Sí, pero por eso Jesucristo aquí en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces pone el ejemplo de las personas que hacían milagros, echaban fuera demonios, profetizaban, para ir más allá, para que quedara claro todo esto. Sí. Entonces, queridos hermanos, muchas veces no damos un buen fruto porque no queremos, porque nos agradan las cosas del mundo y no queremos dejar las cosas del mundo que a Dios desagradan. O no queremos dedicarle tiempo a Dios, cuando el primer mandamiento es amar a Dios más que a nuestros hijos, más que a nada en este mundo. Por la incredulidad a la palabra de Dios. No creo. No, es puro hachazo, no, Dios es bueno, claro que Dios es bueno, es infinitamente bueno. Y ese amor se manifiesta sobre todo al haber enviado a Jesucristo su Hijo. Por eso dice Juan 3:16, y tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga una vida eterna. En eso se manifiesta su amor, pero no en que tengamos un permiso para pecar, porque entonces nuestra fe es vana. Todos fallamos, lo sabemos, pero también entendemos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Que el que ama a Jesucristo guarda sus mandamientos. Entonces hay que tener cuidado, hay que leer la palabra de Dios. Y hoy en nuestros días hay mucha pereza en el mundo cristiano para meditar la palabra de Dios. No se tiene una consistencia de meditar, de escudriñar la palabra para que Dios nos hable de una manera personal. Hay mucha pereza. Entonces, pues no demostramos nuestro amor a Dios. Hay que tener cuidado, es parte del fruto
que Dios demanda. Regresamos a Mateo capítulo 13 para terminar con esta parábola del sembrador. ¿Sí? Entonces vemos en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Entonces la oye, la entiende y la pone en práctica, la vive. ¿Que es fácil? No es fácil. Pero dice Jesucristo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios nos ayuda, Dios nos capacita, el poder del Espíritu Santo se manifiesta si verdaderamente queremos renunciar a las cosas del mundo. Pero el problema es, como en el tema que vimos de la tibieza, que la tibieza es la condición hoy del mundo cristiano, la tibieza. Queremos los placeres del mundo y queremos las bendiciones de Dios. Y eso es imposible, queridos hermanos, conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios. Hay mucha tibieza. ¿Y sabe usted lo que dice Jesucristo de la tibieza? Sí, dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15 dice, yo prefiero que seas o frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, imagínense, pues alguien que Dios vomita de su boca no puede entrar a su reino. Por eso debemos de meditar en la palabra de Dios, toda completa, para poderla comprender adecuadamente. Vea usted la vida de los personajes de la Biblia, realmente eran personas que se manifestaba el poder, el amor de Dios. Usted no ve tibieza más que en los malos ejemplos, ¿sí? Que la Biblia también nos da para evitarlos. Entonces hay que abrir nuestros ojos a la palabra de Dios. Por eso hemos dicho, usted no me crea a mí, usted no tiene por qué creerme a mí. Créale a la palabra, vaya a la palabra. No me crea a mí, crea a la palabra, pero des el tiempo de meditarla, como dice la Escritura. Renuncie, niéguese a sí mismo en esas cosas que le agradan, como pasatiempo, el celular, vaya a la palabra de Dios, ame verdaderamente a Dios y va a ver el entendimiento que Dios le va a dar de su bendita palabra. Para que no haya sorpresas, como nos dice Mateo 7. Para que no vivamos una religión, sí, como la vivían los fariseos, que tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no la vivían, no daban fruto, no había fruto en ellos. Entonces es preferible, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo, las palabras duras aquí y no cuando estemos en la presencia de Cristo. Hay que tener cuidado, por eso hay que leerla toda la palabra de Dios, no solamente algunos versículos, sino toda la palabra de Dios, porque eso es vida para nosotros. Y Jesucristo nos dice, más gozo hay en el dar que en el recibir. La verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Ya dimos ese tema, la clave de la felicidad. Y no está en donde la mayoría de la gente la busca, en el dinero, en la realización de los proyectos personales, en que mi familia esté bien, en que yo esté bien. Ahí no está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios, y la añadidura es el gozo y la alegría, los frutos del Espíritu Santo. Por eso en Mateo 6:33 Jesucristo nos dice, mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, hacer justo, hacer lo que es justo a los ojos de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por añadidura, la salud, la felicidad, las relaciones personales, la bendición, viene por añadidura. Pero nunca debemos de ir por la añadidura primero. Siempre debemos de ir primero a lo que Dios quiere, a lo que Dios requiere de nuestras vidas. Recuerde que la Biblia es un libro de amor. Pero recuerde que básicamente hay tres tipos de amor. El amor filial, que es el amor de una amistad. El amor de pareja, que es un amor pasional.
y el amor ágape. El amor ágape implica sacrificio. Que si hay un plato de comida, sea para ti. Que si solamente hay un lugar en el barco para que se salve sálvate tú, yo aquí me quedo. Que solamente hay una silla, que sea para ti. O sea, el amor ágape implica sacrificio, implica que esté mejor la otra persona que yo. Y usted podrá decir, eso es una tontería. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿Se fija? Si lo vemos desde esa óptica, entonces ¿a qué vino Cristo? Perdió la comodidad que él tenía junto al Padre. El camino de Cristo fue hacia abajo. Se humilló hasta lo sumo. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos, su propio pueblo, no le recibió. Antes le crucificó en un madero. No tiene sentido. Pero ese es el amor de Dios. El amor de Cristo crucificado, pidiéndole al Padre, Padre, perdónalos. Es que no saben lo que están haciendo. Por eso dice la Escritura, por eso le insisto, lean la palabra de Dios, porque ahí también dice que la sabiduría del mundo es locura para Dios. Vaya la palabra de Dios. Es lo mejor que le puede pasar en su vida y sobre todo, póngala en práctica. No sea como un fariseo. Mucho conocimiento de la palabra, pero no la vivo. No, como si a usted le dan la medicina, pero no se la toma. Tiene que vivirla. Tenemos que vivirla, esforzarnos, no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, porque Dios es el más interesado en ayudarnos y en que nosotros sirvamos a Dios y a nuestro prójimo. Por eso entendemos que si verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero sabe que de esta escritura del apóstol Pablo, donde dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, se ha hecho algo bonito, solamente un lema religioso. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos quizás esa escritura, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? Y si verdaderamente Cristo viviera en nosotros, ¿cómo sería nuestra vida? Entonces es señal de que quizás Cristo no vive en muchos de nosotros. Hemos hecho de Cristo una religión. Quizás todavía lo tenemos crucificado ahí en algún crucifijo cuando Jesucristo está victorioso, triunfante, conquistador a la derecha de Dios Padre. Hay que tener cuidado, porque recuerde que uno de los principales atributos y características del maligno es el engaño. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que engaña al mundo entero de día y de noche. Y uno de esos engaños es por medio del desconocimiento de la palabra de Dios. Vamos a continuar, queridos hermanos, amigos. Realmente es inagotable la palabra de Dios. Por eso le insisto, no pierda el tiempo viendo el televisor, no pierda el tiempo viendo su celular. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sirva a Dios, sirva a su prójimo y ahí está la verdadera felicidad. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 29. Génesis capítulo 1, vamos a ir un poco adelante de donde estamos, versículo 26 al 29. Dice así, versículo 26 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos, habla en plural, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, como en los 3 primeros versículos del libro de Génesis. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces aquí veíamos en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que tenemos que dar ese fruto. ¿Sí? Y de aquí, queridos
hermanos, en Cristo, amigos, nos vamos a ir al Salmo 127. Toda la palabra de Dios nos habla de ese fruto. Salmo 127. Vamos a ver Salmo 127. Recuerde, 245 veces habla la palabra de Dios, la Biblia, de la palabra fruto. Fíjese lo que dice aquí. Aquí en el Salmo 127 hay un pequeño subtítulo que dice: la prosperidad viene de Jehová. No es por lo mucho que trabajemos o poco. Usted podría decir, quizás con justa razón, es que yo conozco una persona que está bien millonaria, no conoce nada de Dios, no, hasta reniega de Dios. Ahorita vamos a ver también, aquí nos habla de ese caso. Fíjese lo que dice. Versículo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. O sea, por ejemplo, las personas que su Dios es el dinero, su Dios es el trabajo. Pues que a su amado Dios dará el sueño y el descanso. Muchas veces las personas necesitan tomar pastillas para dormir, porque no descansan. Tienen la cabeza al 100% y no descansan a menos de que tomen pastillas para dormir. ¿Será eso vida? Versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son una bendición de Dios. Pero hoy en nuestros días, nosotros como padres descuidamos a nuestros hijos y pensamos que dándoles dinero o mandándolos a las mejores escuelas que nosotros podamos pagarles, etcétera, ¿sí? Estamos cumpliendo y estamos totalmente errados. Lo mejor que nosotros les podemos dar a nuestros hijos es el conocimiento de Dios, es el temor de Dios, la reverencia de Dios. Y cuando digo temor de Dios, no que sea un Dios castigador, sino el respeto a Dios, el conocimiento de Dios. Como dice Jeremías 9, versículo 23. Si alguien se alaba, si alguien se enorgullece, dice: no se alabe el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. El que se quiera alabar, alábese de esto, de conocerme y de entenderme que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia. O sea, dice Dios, si alguien en este mundo se quiere creer mucho, se quiere alabar, alábese de que me conoce. Y es totalmente cierto. Ya hemos puesto este ejemplo. El que dice: es que yo conozco al gobernador, es que yo conozco, es que... pues fíjate que no está bien. ¿Y tú a quién conoces? No, pues a Dios. ¿Qué? Sí, a Dios. Sí, se van a burlar de nosotros porque no lo entienden, queridos amigos. Entonces, realmente en la palabra de Dios está la sabiduría de lo que nosotros verdaderamente debemos de entender, y Jesucristo nos demanda, nos exige dar un buen fruto, o sea, reflejar los valores de la palabra de Dios, reflejar la vida en Cristo. Y como veíamos, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, ya no hagas lo que tú quieres hacer. Haz lo que yo haría en tu vida si realmente me dejaras gobernar tu vida. Ese es un buen ejemplo. Imagínense la vida de una persona que realmente Jesucristo gobierna la vida de esa persona, que esa persona le permite. Y es que es lo que todos debemos de hacer si verdaderamente, y subrayo la palabra verdaderamente, le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Fíjese, le hemos entregado
nuestra vida a Cristo, entonces esto quiere decir que Jesucristo gobierna nuestra vida. Y si verdaderamente Jesucristo gobierna nuestra vida, ¿cómo sería nuestra vida? Por eso le digo que hay mucho de religión y de falsedad en el fruto que las personas dicen tener cuando no es evidente ese fruto. Y sabemos que nadie somos perfectos, pero por eso le ponía a usted el ejemplo. Si usted conociera una persona que verdaderamente Jesucristo gobierne su vida, ¿cómo sería la vida de esa persona? ¿Cómo debe ser la nuestra? Si verdaderamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y usted podría decir, es que está muy difícil. Pues claro, pero también la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesucristo nos dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que si usted verdaderamente dice, ok, ya no voy a ser tibio, ya no voy a querer los deleites del mundo que a Dios desagradan y voy a querer las bendiciones de Dios. Me voy a definir, ya no voy a ser tibio, ahora sí voy a estar 100%, voy a poner todo mi empeño en agradar a Dios, en servir a Dios y a mi prójimo. Dios le va a ayudar y va a ser posible. Y usted va a comenzar a dejar todas esas cosas que le desagradan a Dios. Pero no queremos dejar esas cosas. O somos incrédulos a la palabra de Dios. Como dice la Escritura, no endurezcáis sus corazones. ¿Sí? No queremos renunciar a las deleites del mundo, ¿sí? Y queremos las bendiciones de Dios. Entonces, pues usted o yo somos tibios. Y si somos tibios, Dios nos va a vomitar de su boca. La palabra de Dios es clara, pero hay que leerla toda, no solamente centrarnos en aquellos versículos que hacen sentido a nuestra carne. Por eso le comentaba, es preferible las palabras duras, las palabras difíciles aquí y no en la presencia de Cristo, como veíamos ahí en Mateo capítulo 7. Vamos, queridos hermanos, a un libro tremendo también, que es el libro de Proverbios. ¿Sí? Vamos al libro de Proverbios capítulo 3. ¿Sí? Vamos aquí, adelantito, aquí en el libro de Proverbios capítulo 3. Y nos dice exhortación a la obediencia. Y dice así, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Son promesas de Dios. ¿Quién no le gustaría? Pero es lo que le digo, o es el desconocimiento o es la incredulidad a la palabra de Dios. Dice versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, te dice, pon toda tu confianza en Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia manera de pensar. No te hagas un Dios a tu manera. No te hagas un Dios a tu manera. Y eso viene cuando no meditamos en la palabra de Dios. Nos hacemos un Dios a mi manera. O a la manera de lo que yo quiero escuchar. Sí. Versículo 6. Dice, reconócelo en todos, no nomás cuando tienes problemas, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Es lo que les digo, es la añadidura. Y tus lagares rebosarán de mosto por hacer la voluntad de Dios, no por buscar el Dios dinero. Que
después nos va a alejar de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces aquí vemos que la obediencia a Dios trae muy buenos frutos en mi vida, la obediencia a Dios, a su palabra. Pero ¿cómo puedo obedecer a Dios cuando no voy diariamente a su palabra, cuando me da pereza, cuando me da flojera? El libro de Proverbios también habla mucho de la pereza como un enemigo de Dios. Imaginémonos por un momento algo imposible, una utopía, que Jesús le hubiera dado pereza o que hubiera dicho, no, ¿a qué voy a ir al mundo a sufrir? No, Padre, no. Nosotros estaríamos perdidos, esta humanidad ya estaría perdida, ya sería esto algo terrible, peor de lo que soy, mucho peor. Entonces, pues queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, hay que hacer lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Tenemos que dar ese fruto abundante, ¿sí? Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, que verdaderamente reflejemos a Cristo y no una religión. Si este tema te ha sido de bendición, compártelo y mándanos tus comentarios para poder incluir temas que aclaren todas tus dudas. Que Dios los bendiga grandemente.